Muy bien, ahora supongamos que ya programamos nuestra aplicación, ya lo contratamos, lo hicimos por nuestra cuenta, como sea, pero ya tenemos nuestra app. Lo que hay que buscar son fallas ocultas. Cuando se programa, se tiene la oportunidad de ir corrigiendo los problemas a medida que aparecen. Si tú pruebas tu app cuando está conectada a un editor de código, si algo falla, el editor de código te va a decir qué es lo que está pasando y lo corriges. Y así se programan. Vas programando y si pasa algo malo, salta un error, lo corriges y avanzas. Error que aparece, error que corriges. Pero aunque se sigue este proceso, hay ocasiones donde hay cosas que tal vez nosotros no contemplamos y que al final nos pueden producir un error, ya que el hecho de que la programación haya terminado sin un error no quiere decir que no vaya a pasar nada imprevisto o después de que ya tu aplicación está distribuida. Lo primero es probar con diferentes resoluciones. Hay que ver si tu app es responsiva, hay que ver si con el cambio de dimensiones de pantalla tus elementos, tus objetos que colocaste mantienen una buena relación de aspecto o si se hacen muy pequeños o muy grandes, muy desproporcionados o a lo mejor ni siquiera cambian de tamaño. Entonces hay que probar en diferentes pantallas o en diferentes dispositivos siempre que no sea posible para asegurar que cuando llegue un teléfono que es diferente al nuestro tenga una buena apariencia y un buen rendimiento. Después hay que probar en diferentes versiones del sistema operativo. Esto pasa más aún con aplicaciones que no son nativas y que utilizan alguna paquetería, ya que sí me ha tocado ver que hay paqueterías que dejan de ser compatibles con ciertas versiones de los sistemas y que por ende pues la función que tú implementaste con ese paquete no va a estar activa, porque personalmente sí me tocó ver que algunos paquetes que utilizaba en una aplicación funcionaban bien en mi dispositivo, pero cuando lo instalaba esa app en un teléfono que tenía un sistema operativo de una versión más reciente, cuando lo instalaba la aplicación en un teléfono de una versión más reciente del sistema, el paquete ya no funcionaba. Entonces me tuve que ver en la necesidad de cambiarlo y por lo tanto pues adaptarlo, porque igual los paquetes, aunque se utiliza un mismo código de programación, a veces la estructura de las funciones no es la misma, entonces sí requiere un cambio. Por eso es importante que tengamos instalada nuestra aplicación en diferentes sistemas operativos, más bien en diferentes versiones del sistema, para ver cómo se comportan y si hay algún fallo que no estamos considerando, tal vez por la compatibilidad. Y por último viene la navegación en pantallas. Aquí en el ejemplo vemos 3, 4 pantallas. Tal vez de la 1 a la 2 hay un botón, de la 2 a la 3 si tú pulsas un botón en la 2 te va a llevar a la 3 y si tú pulsas un botón en la 3 te va a llevar a la 4. Pero quizá en la 4, cuando tú pulsas un botón de retroceso o de navegación, te lleva a la 2. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de navegación que es salteada o que de ir a un lado o a otro tenemos que omitir una pantalla, hay que verificar que realmente funciona así. Porque a veces pasa que si tú los utilizas con los botones que designaste dentro del layout de la app, funciona bien. Pero por ejemplo en Android tenemos un botón de retroceso. Ese botón de retroceso puede hacer que la navegación sea diferente. Entonces hay que probar esa navegación que sea correcta con los botones que se incluyen en la interfaz y con los botones de navegación en el caso de Android, o que también se puede por gestos en ambos casos. Verifica que no te vaya a otras pantallas, o por ejemplo, eso se da mucho en las páginas de logueo. Cuando tú haces un logueo por primera vez, es decir, cuando creas una cuenta para entrar a un sitio,
la pantalla de logueo ya no te va a salir cuando le des atrás. Y más aún cuando se queda guardada tu sesión. Al menos que tú cierres tu sesión de forma explícita, pero en teoría no tendría que regresar. Si tú le das un botón atrás, no tendría que regresarte al inicio del logueo donde creaste tu cuenta. Ese tipo de situaciones son las que debemos de verificar, que podamos avanzar y retroceder solo a los lugares permitidos.